que en su gracia nos concede de volver a juntarnos para poder así continuar siendo edificados con la palabra del Señor. Estamos tratando nuestro tema sobre cómo prevenir el divorcio de mi matrimonio. ¿Qué debemos nosotros hacer para lograr prevenir ese fenómeno, esa epidemia que ha llegado a muchos matrimonios? Que es triste que suceda eso en la vida de muchas parejas, aun y cuando decidieron, pensaron, estaban seguros que al iniciar su matrimonio, pues iban a perdurar juntos hasta la vejez. Pero desafortunadamente no siempre se logra. Y muchas veces entonces tenemos ese tipo de fenómenos en nuestros matrimonios que con el correr del tiempo también vienen a afectar a nuestras iglesias. Son afectadas cuando eso sucede en la vida de nuestros matrimonios. ¿Cómo prevenir el divorcio de mi matrimonio? Ayer estábamos pensando en el primero de los principios para prevenir el divorcio y era el hecho, lo recuerda, de protegerse mutuamente de los peligros. Y mencionamos 4 áreas de peligros que hay normalmente para la vida de los matrimonios. Peligros en el trabajo, en la iglesia, en la casa y también peligros por la autoconfianza. Y luego también ahora vamos a avanzar con nuestro tema para ver el segundo principio sobre cómo nosotros podemos prevenir el divorcio de nuestro matrimonio. Y es el hecho de mostrar nuestros desacuerdos correctamente. Tenemos en realidad que aprender a mostrar cuando algo no nos gusta o cuando algo no está bien. De alguna manera nosotros tenemos que demostrarlo, pero debemos asegurarnos que lo estamos haciendo de la manera correcta. Vamos a leer estas 2 porciones que tenemos allí en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14 y el versículo 1. Libro de Proverbios capítulo 14 y el versículo 1. Dice así la escritura: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Note aquí que Salomón está mostrándonos un contraste que hay entre 2 clases de mujeres, entre la mujer sabia y la mujer necia. Y note que la obra que hace la mujer sabia es de acuerdo a lo que ella es, y la obra que hace la mujer necia igual es también de acuerdo a lo que ella es. Capítulo 15, verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Blanda respuesta elimina la ira. Y fíjese que eso en la vida práctica del matrimonio es muy real. Si de repente por alguna razón uno de los dos en el matrimonio está alterado, pero el otro, la respuesta que tiene es suave, es blanda, es dulce, es amable, entonces el que está airado o molesto o enojado comienza también a bajarse la temperatura. Pero si ya está al rojo vivo su temperatura, sus emociones, y luego el otro responde de manera igual o de forma carnal, entonces de hecho va a crearse mayor problema. Recuerde que los desacuerdos en el matrimonio o los problemas en el matrimonio son comunes.
Eso no es cosa del otro mundo, eso no es nada extraño, nada ajeno, nada raro. Es normal que tengamos desacuerdos, normal. Y no nos debe desesperar el hecho de que estamos en desacuerdo en algunas cosas, pero sí debemos saber la manera más conveniente, más saludable para enfrentar nuestros desacuerdos. En primer lugar, nuestros desacuerdos deben ser tratados a solas y sin alterarnos. Los desacuerdos, cualquiera que sea, debemos tratarlos a solas, solo el esposo y la esposa. Si hay hijos, hay que asegurarse que los hijos no forman parte ni del problema ni de la solución a este desacuerdo que por alguna razón pudo haberse dado entre nosotros. Debemos asegurarnos que estamos realmente a solas, que podemos hablar como dos personas inteligentes, cristianas, que nos amamos, que queremos respetarnos, que queremos continuar viviendo juntos. A veces se complica el hecho de solucionar un desacuerdo cuando permitimos que haya interferencia, cuando no es necesario que haya interferencia. Habrán ocasiones en las cuales probablemente usted necesite la ayuda de alguien de afuera. En la mayoría de los casos no se necesita. En la mayoría de los casos, cuando actuamos con madurez, con amor y con sabiduría y hacemos frente a los problemas. Una de las cosas que es muy importante, especialmente cuando nuestros hijos están todavía en casa, es asegurarnos que nuestros desacuerdos no les afecten a ellos. Y tenemos que procurar en la mayor manera posible evitar desacuerdos o encontronazos o un no contra un sí frente a ellos, porque eso a la postre va a traerles problemas. Cuando son pequeños, pues es fácil a veces evadir, ¿verdad? Pero muchas veces cuando ya empiezan a crecer, ya tienen mayor alcance y pueden darse cuenta cuando en algo no nos podemos poner de acuerdo. Y cuando eso es así, hay que procurar asegurarnos que nuestros hijos o nuestra discusión sobre el desacuerdo no llegue a los oídos de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, eran niños todavía, había una situación con mi esposa que no nos podíamos poner de acuerdo y era en relación a un viaje que teníamos que hacer y las cosas que necesitábamos hacer en ese viaje, en el cual mi esposa consideraba que necesitábamos más tiempo del que yo creía que necesitábamos. Y abordamos el tema ahí mientras estábamos a la mesa y luego después me dice mi esposa, bueno amor, mejor hablamos más tarde sobre el asunto. Ok, está bien. Y luego pues después de nuestro tiempo familiar, porque lo teníamos todos los días por las mañanas y también por las noches antes de irnos a dormir. Leíamos una porción de la escritura, luego orábamos y nuestros hijos iban a sus cuartos y luego nosotros a nuestro cuarto. Pero el menor estaba como bien pendiente de a ver en qué íbamos a quedar. Y como escuchó que la madre dijo, hablamos del tema más tarde, entonces de repente vieron que no estaba la cosa tan halagadora. Entonces, pues oramos, los despedimos, según nosotros, están durmiendo los dos. Después de que oramos con mi esposa, pues tenemos que abordar el tema porque tenemos que salir de la situación. Pero me dio por tratar de asegurarme que realmente nuestros hijos ya estaban descansando. ¿Qué cree que había pasado? La mayor sí estaba descansando en su cuarto, pero al abrir la puerta de mi cuarto, el menor, que creo que tenía como 8
o 9 años para ese tiempo, estaba acurrucadito al lado de la puerta poniendo el oído. Él quería saber qué íbamos a discutir nosotros. Afortunadamente, la antenita me funcionó y averigüé. Claro está, esa se la cobré con intereses también, con intereses. Pero tiene que asegurarse de que está a solas. Y tiene que asegurarse que cuando hay algo que aunque no nos guste, que aunque nos moleste, debemos enfrentarlo sin alterarnos. Porque hermano y hermana, nuestro cónyuge no es un criado, no es una trabajadora, no es un empleado, es alguien que está o con quien estamos al mismo nivel en muchos aspectos y situaciones de la vida práctica del matrimonio. A veces el hombre tiene la tendencia de abusar del liderazgo que el Señor le ha dado y de hacer que la mujer pues de alguna manera se tenga que sujetar a lo que él dice. Sabemos que hay ocasiones en las cuales al final el esposo debe tomar la decisión, pero hay ocasiones en las cuales podemos dialogar, pensar, analizar y darle oportunidad a que ella exprese el por qué no comparte o no está de acuerdo con lo que estamos haciendo o pensando hacer. En segundo lugar, no debemos desacreditarnos públicamente, porque al desacreditarnos públicamente normalmente nos vamos a dañar y muchas veces de manera casi irreparable. A veces la tendencia nuestra cuando tenemos que tratar un problema es empezar a sacar los defectos que tiene el otro, y eso no soluciona nada. Nunca, hermano, hable o desacredite a su esposa delante de ninguna otra persona. Nunca. Hermana, nunca desacredite o hable mal de su esposo delante de ninguna otra persona. Si hay algo que no comparte, que no le gusta, que no está de acuerdo, dígaselo en volumen bajo, amablemente, de buenas maneras y a solas. Pero no lo desacredite públicamente, porque eso no soluciona el problema. Eso agranda el problema, porque usted está denigrándose a usted mismo o a usted misma cuando empieza a sacar, como decimos, todos los trapos sucios al sol de su matrimonio o de su esposa o de su esposo. Tenemos que procurar evitar desacreditarnos públicamente. Todos tenemos defectos, hermano. No hay un esposo que no tenga defectos, como tampoco no hay una esposa que no tenga defectos. Los tenemos, somos imperfectos, pero debemos tener la madurez suficiente para lograr armonizar, entendernos, aceptarnos a pesar de aquellas cosas que muchas veces no son agradables en la vida matrimonial. Quizá haya mucho que nosotros podemos cambiar, y de hecho hay muchas cosas en la vida práctica que son cosas cambiables, que no tienen que ver con el temperamento, sino con el carácter de la persona. El temperamento normalmente no se moldea. El carácter sí, el carácter es formativo, lo que implica que toda conducta o comportamiento es algo que puede ser cambiado con la ayuda del Señor, de su palabra, y la disposición del creyente puede cambiar muchos aspectos de su vida práctica que tienen que ver con algo formativo. Pero hay otras cosas que no pueden ser cambiadas. Por ejemplo, si su esposo es lento para hacer las cosas, pues eso es algo que no puede cambiarlo. Ese nació lento, tal vez no nació en la madrugada, nació ya por la tarde, no importa cuándo haya nacido, pero tal vez él tenga esa cualidad o esa característica, o a veces es la esposa y usted quiere que sea más rápida
para hacer las cosas más ágil, más veloz, y está casi siempre ahí presionando para que sea ella mejor, para que cambie eso. Y normalmente, hermanos, esas cosas no se cambian, porque eso no tiene que ver con el carácter, eso es genético. Si ella es lenta para hacer las cosas, usted le puede adaptar un motor de 4 caballos más y en lugar de conseguir más velocidad en ella, se funde. Porque así es, eso no se puede cambiar. O de repente ella solo anda en primera y segunda, su caja no tiene más que 2 cambios. Y cuando esté en segunda está a toda velocidad. Y a veces se da el hecho de que la esposa es así y el esposo es lo opuesto. Es rápido, le gusta hacer todo rápido, y entonces tenemos a alguien que es lento y alguien que es rápido. Y queremos andar al mismo nivel y a la misma velocidad, y normalmente es difícil. A veces cuando mi esposa siente que estoy como presionando un poquito para que meta tercera o cuarta y si puede quinta en la caja de cambios, mi esposa me queda viendo y me dice: amor, estoy a toda velocidad. O sea, ya no hay más, o sea, está dando todo. Entonces, aunque para mí eso sea tan lento, tan tardado, ya me lo dijo de buenas maneras. Está a toda velocidad y eso no puede cambiarse. Y muchas veces lo que hacemos cuando encontramos algo así, empezamos a desacreditar, a decir: mire, mi esposa tiene este defecto, tiene este otro y tiene este otro. O a veces es la esposa que está diciendo: mi esposo tiene este defecto, este otro y este otro. Todos tenemos defectos. Pero hermanos, ese tipo de cosas que se dan normalmente y naturalmente en nuestros matrimonios no deben salir afuera. No nos desacreditemos por nuestros desacuerdos, no nos desacreditemos públicamente, porque nos dañamos y muchas veces el daño es casi irreparable. El escritor en el Antiguo Testamento, hablando de su esposa, dice: huerto cerrado eres, amiga, hermana mía. Eso significa que lo que está dentro se queda dentro, no sale fuera. Y hay muchos aspectos de cuestiones de la vida privada del matrimonio que deben manejarse internamente, que debemos dialogar ambos sobre de eso, pero que eso debe quedar en nosotros como matrimonio. En tercer lugar, también debemos evitar interferencias, quizá familiares, que no son saludables. Esas interferencias pueden ser de padres, de madres, de suegros o de suegras. No que de repente no podamos los suegros o las suegras aconsejar, pero tenemos que tener el cuidado de que no haya una interferencia demasiado pronunciada que va a convertir el problema en algo mayor. Normalmente todos los padres queremos ayudar a nuestros hijos, y por aquello de sentimiento, de afinidad, porque es mi sangre o por la razón que sea, casi siempre vamos a correr el peligro de inclinarnos hacia el hijo o hacia la hija y atacar a aquel intruso o aquella intrusa que se ha metido en nuestra familia. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa clase de interferencias de personas o de familias externas que quieren de alguna manera, quizá con buena intención, ayudarnos para que podamos nosotros mejorar nuestra vida matrimonial. Hace muchos años un matrimonio joven, muy prósperos económicamente y se llevaban muy bien, tenían una muy buena relación, bueno, la tienen todavía, ya sus hijos son adolescentes, pero en una ocasión pidieron que querían una cita con mi esposa y yo porque querían una ayuda, un consejo sobre su vida y su matrimonio. Y ellos los dos son hijos de personas muy conocedoras de las Escrituras.
Y luego pues programamos una cena en su casa. Claro, ellos pagaron todo, ¿verdad? Nosotros fuimos solo para hablar y cenar, no para pagar nada. Pero recuerdo que al momento después de la cena y dijeron, bueno, les hemos buscado a ustedes porque les conocemos y queremos ver cuál es su opinión en relación a esta situación que con mi esposa no nos hemos podido poner de acuerdo en los últimos 6 meses. Casi todos los días abordamos el tema, pero no nos hemos podido poner de acuerdo. No hemos buscado a nuestros padres para que nos ayuden para evitar la inclinación hacia el hecho de que es el hijo o es la hija. Y por eso pensamos, dijeron ellos, en buscar a alguien que no tiene nexos o conexiones familiares con nosotros. Y hablamos sobre el asunto. Pusimos, como dicen las cartas, en la mesa. Les escuchamos a ambos y con la ayuda del Señor tratamos de orientarles qué era lo que a nuestro parecer, según las Sagradas Escrituras, era lo más sabio a hacer en ese momento. Gracias a Dios el consejo fue acertado, también fue aceptado, lo pusieron por obra y el matrimonio pudo salir de esa situación de desacuerdo en el cual habían caído. Una de las cosas importantes, hermano, en este nivel de nuestra vida es de que si no nos podemos poner de acuerdo como pareja en lo que queremos hacer, no hagamos nada más que esperar, orar al Señor y esperar que la otra persona, si es la que necesita cambiar de opinión o de parecer, cambie. Pero nunca tomemos una decisión violentando o quebrantando o irrespetando el punto de vista de él, de ella o de él. Es un momento en el cual, bueno, no vamos a hacer nada mientras no lleguemos a un acuerdo y hay que hacerlo gustosamente, esperando que el Señor, si es ella la que necesita que el Señor le abra los ojos y la mente, esperar que el Señor lo haga. O si es él el que necesita, pues de igual forma esperar que el Señor obre de esa manera. Las interferencias incorrectas lo que pueden hacer muchas veces es agrandar el problema. Pero de todas maneras, hermanos, mostremos nuestros desacuerdos correctamente. Y en relación con esto mismo, quiero animarle a pensar sobre el por qué tenemos desacuerdos. ¿Dónde se basan los desacuerdos? Generalmente en la mayoría de matrimonios. Y vamos a ver 5 o 6 razones en las cuales se basan normalmente los desacuerdos en la vida matrimonial. ¿Por qué se dan o tenemos nosotros desacuerdos? En primer lugar, tenemos desacuerdos porque vivimos para agradarnos a nosotros mismos. El esposo vive para agradarse a sí mismo. La esposa igual también vive para agradarse a sí misma. De tal manera que nos juntamos, nos encontramos dos que cada uno de ellos está tratando de buscar su bienestar, su satisfacción, su agrado, su comodidad, su placer. Y hermano, así será difícil encontrarle solución a un desacuerdo. Será difícil lograr armonizar cuando ambos vivimos para agradarnos a nosotros mismos. La vida del hombre casado debe ser vivida para agradar al Señor en primer lugar y a su esposa en segundo lugar. Y de igual forma, la vida de la mujer casada en primer lugar debe vivirse para agradar al Señor y en segundo lugar para agradar a su marido. Hermano, no ganamos nada nosotros los esposos con tener en la casa una esposa resentida. No ganamos nada, nada más que de repente un friderazo o una expresión de desacuerdo, de defensa
o cosas por el estilo. No hay ninguna ganancia en el hecho de querer o por querer vivir para agradarme a mí mismo. No estoy sacrificándome para mantener agradada a la persona con la cual estoy viviendo. El creyente, hermano, no debe vivir para agradarse a sí mismo, ni mucho menos el hombre casado y la mujer casada. Y tenemos el modelo, el ejemplo perfecto de no vivir para agradarse a sí mismo. Vamos a Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versos 1 al 13. Romanos 15, 1 al 3. Dice así la escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Note bien que claro, aquí nos habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No agradarnos a nosotros mismos. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Si podemos ubicarle otra palabra en lugar de a su prójimo, allí ¿qué palabra ubicaríamos? A su esposo o a su esposa. Cada uno agrade a su esposo o a su esposa en lo que es bueno para edificación. Ahora, ¿por qué razón no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos? Y ahí está el modelo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ese es un desafío grande, hermano. Si nosotros queremos vivir dentro del matrimonio para agradarnos a nosotros mismos, siempre vamos a tener desacuerdos, hermano. Siempre. Aunque el otro sea condescendiente, aunque el otro sea paciente, va a llegar un momento en la vida en la cual habrá una gota que va a hacer que el vaso se rebase. Y entonces el problema va a ser mayor. Entonces no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos. Pensemos en esta noche, hermano. ¿Qué hago yo como hombre casado o como mujer casada que siempre me gusta hacerlo sencillamente porque me agrada, me gusta, me satisface, aunque a mi cónyuge le sea para él o para ella una purga? Algo deplorable, algo que le va a molestar, que no le va a gustar, que voy a hacer que reaccione de una manera que va a provocarme o voy a reaccionar carnalmente. Vamos a la segunda cita que tenemos allí, Colosenses capítulo 1 y el verso 10. Colosenses capítulo 1 y el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradéis en todo al Señor. Esta es una de las razones, hermano y hermana, por la cual tenemos desacuerdos. Vivimos para agradarnos a nosotros mismos y no estamos pensando en el otro. Recuerde, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Segunda razón, por nuestra ignorancia e inmadurez. Es otro de los factores que normalmente se manifiestan en la mayoría de los casos en el comienzo de la vida matrimonial. Cuando somos recién casados o tenemos pocos años de casado, hay mucha ignorancia y muchas veces eso
nos lleva a tener desacuerdos. Hay mucha inmadurez en nuestras vidas y por esa razón entonces vienen los desacuerdos, porque no tenemos la experiencia, a veces tampoco tenemos la madurez con la cual deberíamos de reaccionar cuando las cosas no están andando como realmente deberían de andar. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 12 al 15. Efesios capítulo 4, versos 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. El propósito ahí, bueno, si vemos los detalles, va a encontrar allí 6 propósitos de lo que es la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Pero uno de ellos es para que ya no seamos niños espirituales. Y cuando es así, hermanos, normalmente vamos a tener dificultades. Si uno de los dos que forma el matrimonio es mayor, es maduro, tiene más experiencia, tiene más sabiduría, tiene que procurar entender y comprender al que le hace falta para no crear un problema. Se formó un matrimonio en donde él era un hermano mayor, bastante maduro, era anciano en la iglesia y luego pues se enviudó, pero luego decidió, después de enviudar, decidió rehacer su vida, o sea, volverse a casar, lo cual es legal y es bíblico. La dificultad era de que ella era alguien recién convertida y no había crecido, no venía de una familia cristiana, entonces espiritualmente había un desbalance muy bien marcado, además de la diferencia física también que había. Me acerqué para hablar con el hermano y decirle que necesitaría mucha paciencia en todos los aspectos de la vida de esta persona para que no tuviesen un matrimonio conflictivo. Y recuerdo muy bien que él me dice: sí, hermano, gracias por el consejo. Tengo la meta de no cometer los errores que cometí en mi matrimonio anterior, porque el matrimonio anterior de él era un matrimonio de algunos conflictos, de algunos desacuerdos. Y me he propuesto, dice, no cometer los errores que cometí en el matrimonio anterior. Pero hermanos, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y luego, después de un tiempo de casados, comienzan los desacuerdos. Comienzan las exigencias de él para con ella, que ella debería de actuar con mayor madurez por lo que él era. Y era difícil para esta esposa anivelarse casi en todos los aspectos a las exigencias de él. Desgraciadamente, el matrimonio no funcionó. Actualmente están separados porque no pudieron encajar. La ignorancia, la inmadurez o la exigencia sin medida del que es supuestamente mayor y más maduro hizo que la otra persona se cansara, demasiado cansada en tan poco tiempo, y al final determinó por abandonar el hogar. Nuestra ignorancia e inmadurez es una de las razones por las cuales tenemos desacuerdos. Tercero, porque olvidamos nuestras diferencias. Hermano, eso nunca debemos olvidarlo. Dios nos creó a nosotros seres diferentes,
pero además de ser creados como seres diferentes, también nos creó con la capacidad de alcanzar cierto grado de compatibilidad el uno con el otro, de manera tal que podamos lograr vivir armoniosamente. Entonces, creados diferentes, el varón de la mujer, pero con la capacidad de poderse adaptar el uno al otro. Y no debemos nosotros ignorar nuestras diferencias que tenemos en todos los sentidos. Somos diferentes físicamente, somos diferentes intelectualmente, somos diferentes emocionalmente, somos diferentes psicológicamente y somos diferentes en todos los aspectos. En nuestra anatomía somos completamente diferentes y nunca debemos olvidar las diferencias. Para el varón hay cosas que no tienen ningún grado de importancia, nada. Somos así, pero para las mujeres normalmente no. Para nosotros los varones, por ejemplo, ese reloj puede estar ahí 20 años, nos da igual. Pero la mujer después de un año se cansa del lugar donde está el reloj y del reloj mismo. Quiere dos cambios. Quiere que le consigan otro reloj diferente y que se lo pongan en otro lugar. Y eso le dura poco, como un año le dura más o menos, o año y meses. Y luego, por cualquier razón, no, ya no me gusta ese reloj ahí, mejor lo vamos a poner allá. Una de las cosas que yo hice cuando construimos nuestra segunda casa con mi esposa fue poner clavos por todos lados en casi todas las paredes. Porque no quería después estar rompiendo la pared y todo. Porque de repente mi esposa decía, este cuadro aquí no me parece, no me gusta mucho, o no combina este con el otro y todo lo demás. Bueno, ahí está el clavo ya puesto. Son diferentes. Para nosotros los esposos la cama puede estar 20 años en la misma esquina y no hay problema. O yo no sé si no son todos así, pero en mi caso a mí no me importa si la cama está 20 años en la misma esquina. La esposa no. Le da vuelta para un lado, le da vuelta para el otro y solo patas arriba no la pone porque no le sirve. Pero así son, es parte de ser mujer. Cambia, Dios la hizo de esa manera y no debemos pensar que ella debe de tener algún errorcito de fábrica. No, hermano, la mujer no tiene error de fábrica. No tiene error de fábrica. Fue hecha de esa manera. Es muy diferente. Su forma de pensar, su forma de ver las cosas es muy diferente y no debemos nosotros olvidar esas diferencias, sino más bien aprender a ver cómo coincidimos con esas diferencias o cómo nos toleramos esas diferencias sin molestarnos, sin afectarnos, sin resentirnos, sin desanimarnos. Tenemos que aprender a eso. Una de las cosas que a mí se me complica siempre es comerme algo caliente. Se me complica. Ya puede ser algo que me guste demasiado, pero se me complica comérmelo caliente. Mi esposa es al revés. Para ella el café que se va a tomar tiene que estar echando humo, si no, no sirve ese café. ¿Y qué hacemos entonces? Sencillamente ella sirve mi café primero porque a mí no me importa si está helado, si está tibio o medio tibio, no me importa, yo me lo tomo. Pero el de ella tiene que estar humeando y a veces solo tiene 1 o 2 minutos de que lo ha puesto en la mesa y luego dice mi café ya se enfrió, es porque no está echando humo. Pues se levanta, va al microondas y luego le pone ahí y luego regresa echando humo y ahí está bien. Y se lo toma así. Pero no vamos a pelear por eso. Ese es su gusto y no pierdo nada en sencillamente darle un tiempito para que haga las cosas de esa manera. Y en muchos aspectos, hermano, somos diferentes y nunca debemos olvidar eso. Hay muchas cosas en las cuales la esposa, por ser mujer, necesita más tiempo para hacerlo. Más tiempo para vestirse, más tiempo para alistarse y todo lo demás, ¿verdad? A veces yo digo en son de broma, en mi casa yo mando siempre, solo que mi esposa dice a qué hora nos vamos.
Porque yo me he visto rápido y me alisto rápido y todo. Pero mi esposa, con su abundancia de pelo que tiene y sus trenzas que le fascina hacérselas, pues hasta que ella termina. Entonces yo mando, pero ella decide a qué hora nos vamos. Pero no peleamos por ese tipo de cosas. Somos diferentes. Y los varones ya sabemos, un poquito de crema nos pasamos la mano o los dedos nos los metemos ahí y ya nos damos por peinados. Y ya. Y a veces estamos actuando de manera incorrecta nosotros, porque no reconocemos las diferencias que tenemos entre varón y mujer. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tenemos que hacer los esposos? Vivir, dice Pedro, con ellas sabiamente. La idea en el original allí es estudiando y conociendo constantemente a nuestra esposa, porque nuestras esposas sufren algún tipo de cambios que muchas veces son cambios inesperados que se dan, pero tenemos nosotros que saber que eso puede pasar. Cuarta razón por la que tenemos desacuerdos: porque somos dominados por el orgullo. Dominados por el orgullo. Y cuando el orgullo es el que domina nuestro actuar, normalmente vamos a tratar de que las cosas siempre se hagan como yo quiero, como nosotros queremos que sea hechas las cosas. Tenemos que entender, hermanos, que esta clase de conducta o este tipo de comportamiento es algo rechazado por Dios. Dios no está de acuerdo que nosotros nos comportemos o nos dejemos gobernar o dominar por un espíritu de soberbia o de orgullo. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 21, verso 4. Proverbios, capítulo 21 y el verso 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son, ¿qué cosa, hermano? Pecado. Cuando nosotros tenemos eso como parte de la vida nuestra, entonces estamos actuando pecaminosamente o viviendo en pecado. Vamos más atrás, siempre en el Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 15 y el versículo 30. Números, capítulo 15, verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Note bien cuán grave era en esa época actuar con soberbia o con orgullo. Llegaba al extremo de que tenía que ser cortada de entre el pueblo de Israel. Muy bien, la quinta razón por la cual tenemos desacuerdos en nuestro matrimonio: porque queremos vivir un nivel de vida económico que no es el nuestro. ¿Pasa eso, hermanos? Querer vivir un nivel de vida económico que no es el nuestro. Y esto tiene que ver con la cuestión de la economía. Hermanos, es fácil endeudarse queriendo tener un nivel de vida alto, como viven los que tienen dinero.
Y cuando ese es el afán y el deseo de un hombre o de una mujer casado, no escatima ningún tipo de sacrificio o de metodología para procurar mantener ese nivel de vida económico. Hermanos, por querer tener ese nivel de vida económico, muchos matrimonios se desintegran, se destruyen. Y para muchos todo anda bien mientras hay plata. Una vez que la plata se acaba, entonces comienzan los problemas, porque queremos o nos hemos acostumbrado a vivir un nivel de vida económico que no es el nuestro. Todos conocemos el famoso refrán de arroparnos hasta donde la sábana nos ajusta. Si usted no tiene recursos para sostener un nivel de vida caro, no se meta a vivir ese nivel de vida caro, que eso le va a hacer perder el matrimonio. Inclusive muchas veces le puede llevar a perder hasta la vida, porque no estamos procurando vivir de acuerdo al ingreso que nosotros tenemos.